Muy buenas noches, queridos hermanos, espero se encuentren muy bien, que hayan tenido un día súper especial de la mano de Dios. Nuestra reflexión de hoy va a estar ubicada en Juan capítulo 15, versículos desde el 1 hasta el 4. Voy a leerla para ustedes, hermanos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Hermanos, hoy nos está hablando aquí en la palabra de Dios, nos dicen que Jesús fue enfático en cuanto a la importancia que Él le otorga al hecho de permanecer en Él. Ahí no dice permanezcan en los santos que tienen allá en las iglesias en los cuadros, no, permanezcan en Él que es la vid. Quiero que tengamos en cuenta varios aspectos. El primero, súper importante, es que Jesús es la vid verdadera. Ahí nos están diciendo que Jesús es la vid. También Él nos dice que si no lo hacemos, no es que no produzcamos frutos, o un fruto el que produzcamos sea de menor calidad, o que no demos fruto. Nos dice entonces, ¿cuál es la cuestión aquí? Si permanecemos en Él, damos fruto, pero si no permanecemos en Él, no damos ningún fruto. Por el contrario, lo que damos son solo obras humanas. Pero ustedes me preguntarán, ¿cómo así que fruto? ¿Cuál es la diferencia entre el fruto del que nos habla aquí Jesús y las obras humanas? Pues que las obras humanas las pueden hacer todos, aún los no creyentes. Un carpintero puede hacer divinamente una silla y le puede quedar muy bien, muy bonita, y pueden pagarla como la silla más cara del mundo porque le quedó súper espectacular, ¿cierto? Pero cuando tú permaneces en Cristo Jesús y da fruto en tu corazón, la palabra de Dios y el Espíritu Santo está contigo, ese fruto también no solamente está en tu vida, sino que se va a ver reflejado en tu familia, en tus hijos, en tus sobrinos, en tus vecinos. De eso está hablando hoy Jesús ahí. Nos dice que no son solamente obras humanas las que da el hecho de no permanecer en Él. En cambio, que cuando permanecemos en Él damos buen fruto, y eso se va a ver reflejado en que las obras humanas son solo una habilidad y la hacemos muy bien la habilidad, pero el fruto es cuando ese fruto habla de nuestro carácter como cristiano, y se ven las cualidades y lo vemos reflejado en el testimonio que damos cada día, en lo que decimos, en lo que pensamos y en cómo reflejamos lo que sentimos ante las demás personas, en cómo las demás personas nos ven dando ese fruto de permanecer en Cristo Jesús. Pero hermanos, ¿qué significa permanecer en mí? Así como lo dice en el versículo 1, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Qué significará permanecer en mí? Entonces, o permanecer en ustedes, que también lo dicen estos versículos. La clave está en el yo soy. Cuando Jesús ahí nos dice yo soy, el hecho importante no es lo que usted puede hacer por Jesús, no, porque de hecho en la Biblia está escrito que cualquier cosa que el hombre quiera hacer para agradar a Dios van a ser solamente obras y no van a tener un efecto duradero. Pero que lo que Dios hace, Jesús hace por nosotros, es más que suficiente, porque lo hace con amor verdadero del Padre. Entonces nos dice que Jesús es la vid verdadera, y cuando hablamos de una vid hablamos de una planta, y no hablamos solo de la hoja, del tallo, de la raíz, no, hablamos de una planta completa, tallo, hojas, raíz, fruto, flor. Quiere decir que Jesús es completo, es todo lo que necesitamos, y por eso hoy nos está invitando a permanecer en Él. Y nos dice, después nos dice que
yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Recordemos entonces que la palabra permanecer nos da una idea de descanso. De un descanso que solo podemos tener en Cristo Jesús. Cuando a veces nos dicen que tenemos una enfermedad muy terrible, que un familiar está enfermo de algo muy terrible, que tal vez sus oportunidades de vida sean limitadas, pero cuando tú ya permaneces en Cristo Jesús, esta noticia, aunque va a ser muy dura, va a ser más fácil de asimilarla. Aún en estos momentos de pandemia tan difícil, en estos momentos en que no podemos abrazarnos o tener afectos con nuestros hermanos de la iglesia y pensamos que ¡ay, qué tristeza! Cuando nos hemos acostumbrado a permanecer en Cristo Jesús, todas estas situaciones van a ser más llevaderas. ¿Por qué? Porque hemos dado fruto gracias al Espíritu Santo, que fue el consolador que nos dejó Jesús al momento de la resurrección, ¿cierto? Entonces, hermanos, recordemos que la palabra permanecer nos da una idea de descanso, de acción o no de movimiento. Nos da una idea de un disfrute, de una cosa que ya logramos hacer. Quiere decir que cuando cada día permanecemos en Cristo Jesús, ya lo hemos logrado. Hemos logrado varias cosas: comunión con Dios, un lugar con Dios. Hemos logrado desarrollar los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida de tal manera que nos hacemos más fuertes para sobrellevar las situaciones difíciles en nuestra vida y las fáciles también, porque también ahí tenemos que dar fruto del gozo que nos da el Espíritu Santo. Pero ¿qué necesitamos para permanecer en Cristo Jesús? Necesitamos que sea un hábito diario. ¿Cuál? La oración. Yo recordaba alguna vez en un devocional que nos decían: debes estar orando en todo tiempo y en todo lugar. Cuando yo iba caminando a mi lugar de trabajo, yo recuerdo que era una subida muy terrible, y al final allá arriba se veía la espectacular montaña que vemos detrás de la iglesia, y yo cada paso que daba iba orando, y cada cosa que iba pensando durante el día la iba poniendo en manos de Dios, porque en mi mente estaba el hacer las cosas como para Dios. Entonces, lo primero que hacíamos para permanecer en Cristo: oración. Luego, hermanos, teníamos también que tener en cuenta un aspecto muy importante, y es la alabanza al Señor, la gloria y la honra a Él diariamente. También la lectura, la meditación y la práctica de su palabra. Cuando nosotros como creyente diariamente practicamos estos aspectos en nuestra vida, logramos permanecer en Cristo Jesús. Pero ¿qué logramos permanecer en Cristo Jesús? Que demos un fruto. Y ese fruto no van a ser solo obras humanas, sino que va a ser un fruto dado por el Espíritu Santo. Va a hacer que todo lo que hagamos tenga ese sello especial que nos da ser hijos de Dios, creyentes, y que en todo lugar que nosotros vayamos seamos diferentes, y no seamos diferentes porque somos aburridos, porque no hacemos esto, porque si hacemos esto no, sino porque nuestras palabras, nuestros actos dan testimonio de nosotros, porque somos hijos de Dios. Entonces, hermanos, para concluir vamos a tener en cuenta varios aspectos. El primero, que debemos permanecer en Cristo teniéndolo claro a Él como la vid verdadera, que Él es todo, que no nos necesita a nosotros, en cambio nosotros lo necesitamos a Él siempre. También tenemos que tener claro que para permanecer en Cristo Jesús necesitamos permanecer en la oración, alabanza, en la lectura, meditación y práctica de su palabra, hermano.